Lucas capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 3. Vamos a leer hasta el versículo 18. Dice así: Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. El Señor bendiga su palabra. El sermón de hoy lo he titulado, como leíamos los versículos 12, en versículo 14 y versículo 10, ¿qué haremos? Esa es la respuesta que vemos también en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y predica a la multitud, que les decía, ¿verdad?, que parecía que estaban ebrios. Él se levanta y expone el Evangelio de Jesucristo, y la respuesta del pueblo también fue esta pregunta: ¿qué haremos? Y vemos que eso es también lo que debe ocurrir en aquel que escucha el Evangelio, aquel que entiende entonces cuál es su condición ante Dios. Porque veamos que Juan nos dice en el versículo 18 que con estas y otras exhortaciones, ¿qué estaba anunciando? Las buenas nuevas. Exhortando al pueblo, anunciaba las buenas nuevas. Eso es algo muy contrario a lo que hoy nosotros escuchamos de muchos mensajes, que lo menos que hacen es exhortar a las personas, mostrarle a las personas su pecado y hablarles acerca, como Juan hizo, de un juicio
venidero. Y al no tener esto, entonces las personas al escuchar ese mensaje no tienen una respuesta. ¿Por qué? Porque se ven a sí mismos que están bien. No se les señala su pecado, no se les habla acerca del juicio que van a recibir si continúan viviendo de esa manera. Entonces pueden salir de ese lugar que se supone que les predicaba la palabra de Dios, sintiéndose bien consigo mismos, sin ver la necesidad de acudir a Cristo. Y eso es lo que vemos que Juan dice que vino a preparar. Isaías capítulo 40, es esa profecía que el profeta Isaías anunció acerca de aquel que iba a venir a prepararle el camino al Señor, a prepararle un pueblo que estuviera dispuesto para que cuando llegara aquel que era el Mesías, porque recordemos, dice aquí que el pueblo estaba en esa expectativa. Se cree, ¿verdad? Habían transcurrido casi 400 años en el cual el pueblo de Israel no tenía la voz de un profeta, alguien que les anunciara nuevamente la palabra de Dios. En el desierto empieza a surgir esta voz, alguien que empieza a predicar, a llamar a los hombres al arrepentimiento. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Empieza entonces a cuestionarse, ¿será este el que estamos esperando? Y ahí es donde vemos lo que ocurre. Las personas, dice que en multitudes salían al desierto a escuchar la predicación de Juan. Y eso es el primer punto que vamos a ver, la predicación de Juan el Bautista. ¿Cuál era este mensaje que él anunciaba? En el versículo 3 dice, y él fue por toda la región, contigua al Jordán, al río, el río Jordán. Dice, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, esto era lo que él anunciaba. Pero vean qué interesante, porque Juan está en el desierto, vienen las multitudes, y en el versículo 7 dice, al ver, hablamos de miles que venían hacia él, él les decía, oh generación de víboras. Qué diferente, ¿no? Un hombre al cual salen multitudes a escuchar, pero ¿cómo los trata? Les dice generación de víboras. Ahora, en Mateo 3 nos da un poco más de información acerca de a quién se estaba refiriendo específicamente Juan, ¿verdad? Cuando los trata de esta manera. Imagínense cómo trata a su audiencia, ¿no? Aquellos que venían a escucharlo, y lo primero que hace es calificarlos como víboras. En Mateo 3:7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, ¿por qué era que Juan los trataba de esa manera? Porque estas personas no venían realmente con el interés de escuchar la predicación, realmente con el interés, como dice aquí, del bautismo que él estaba predicando, del arrepentimiento para perdón de pecados. Porque vemos que ellos después le van a decir, nosotros somos hijos de Abraham. Yo soy hijo del padre, nuestro padre Abraham, decían ellos. Entonces, porque recordemos, esto es importante, los judíos se veían a sí mismos como el pueblo de Dios, ¿verdad? Ellos habían recibido la ley, se veían como ese pueblo especial, apartado de entre todos los pueblos. Pero Juan venía predicándoles a ellos, a los judíos, que ellos debían arrepentirse. Y una manera en la cual eso se expresaba era en ese bautismo de arrepentimiento. Pero los fariseos y saduceos decían, recordemos que los fariseos y estos saduceos eran partidos religiosos que habían en ese tiempo. Entonces estos líderes religiosos llegaban ante Juan, pero para ver precisamente por qué él llamaba a los judíos a que se lavaran, porque eso era lo que implicaba el bautismo, ¿verdad? Externamente, eso es lo que Juan estaba predicando, porque luego vamos a ver que el verdadero sentido del bautismo lo da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De lo que había ocurrido internamente, la muerte al pecado, y ahora vive para Cristo. Pero Juan estaba preparando ese momento cuando el Señor apareciera. Entonces estos líderes decían, ¿por qué usted le predica al pueblo de Dios que deben lavarse, que deben limpiarse, si ellos son el pueblo de Dios? Eso era lo que ellos creían, estos líderes.
Entonces por eso Juan les dice, ustedes son una generación de víboras. Lo que están haciendo, ¿por qué? Porque vemos que ellos lo que hacían era engañar al pueblo, confiando en que por ser hijos de Abraham, ellos eran hijos de Dios. No veían entonces la necesidad del arrepentimiento. No era eso lo que ellos estaban llegando a donde Juan a escucharle esa predicación. Entonces por eso Juan les pregunta, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Ahora la pregunta también, nosotros podemos aplicar eso hoy a nosotros. Cuando el evangelio nos es predicado, ¿cuál es la disposición de nuestros corazones? ¿Puedo verme que soy un pecador que necesita arrepentirse? Es eso, escucho el mensaje del evangelio y puedo ver la gran necesidad que yo tengo de que mis pecados sean lavados, que yo sea perdonado. O más bien salgo para ver cuál es ese mensaje, o vengo para escuchar cuál es ese mensaje, pero no le doy la importancia. Puedo verlo como un mensaje más que se predica. Por eso la pregunta es entonces, ¿cómo usted piensa huir del día que enfrente a un Dios justo y a un Dios santo? ¿Cuál es la expectativa suya para ese día? En el versículo 8 Juan les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Quiero que leamos algunos pasajes donde nos dice quién verdaderamente es el hijo de Abraham. En Romanos 4:3 dice así, porque ¿qué dice la escritura? Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, en Gálatas 3 y en el versículo 6 dice así, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces Pablo dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham creyó a Dios en la promesa. Eso está en Génesis 15. Cuando Dios le promete una simiente, por medio de la cual iban a ser benditas todas las naciones. Y dice que Abraham creyó a esa promesa. Y por creer en eso le fue contado por justicia. La salvación ha sido siempre la misma. La fe en el Hijo de Dios es la que nos puede justificar. Y Abraham creyó en eso. Y Pablo le dice a los Gálatas, porque recordemos que los Gálatas querían volver a las obras de la ley y a encontrar ahí la justicia para su salvación. Pero Pablo les dice, no, como Abraham creyó, eso le contó por justicia. Y si ustedes creen en el Hijo de Dios, en la simiente prometida, ustedes también son hijos de Abraham por la fe, porque Él es el Padre de la fe. Ahora, eso es lo que Juan le estaba diciendo a los fariseos. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero no es así, porque ustedes no creen realmente en la promesa. Y esto Jesús luego se lo dijo a los fariseos también en Juan capítulo 8 y en el versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Vemos que esa era el orgullo de ellos. Decir, yo soy descendiente por la carne de Abraham. Yo soy linaje de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Versículo 33. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Eso es lo que ellos decían. Ven, ellos no se veían a sí mismos que tuvieran la necesidad de que alguien los libertara. Estos son los judíos, los fariseos, a los que está confrontando el Señor. En versículo 31 dijo Jesús a los judíos. ¿Por qué? Porque el mismo asunto. Llegan a la predicación de Juan, pero no ven que necesitan arrepentirse. Están delante de Jesús, que les está anunciando que deben ser libres. Que al creer que al creer en el Hijo, Él es el que los va a libertar. Ellos dicen, yo soy hijo de Abraham. ¿De qué necesito ser libre? Y vemos que esa es la arrogancia del hombre. Puede verse a sí mismo y decir, ¿qué necesidad tengo yo de Dios? Puedo hacer lo que yo quiera. Cuando quiera puedo ir a la iglesia,
cuando quiera puedo dejar de hacer esto, o cuando quiera puedo hacerlo o no hacerlo. Ese es el engaño de un corazón orgulloso, de un corazón que no ha reconocido su incapacidad de ir a Dios. Y por eso es que entonces aquí vemos que Él los confronta. ¿Quién les enseñó a huir? Más bien, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y vea que el Señor Jesús, aquí en Juan 8:39, también les dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y vemos entonces que esa obra de Abraham fue Dios que se la concedió, fue creer en Él, en la promesa. Entonces esa era la predicación de Juan, el llamado al arrepentimiento. Pero estos hombres, por su orgullo, no veían la necesidad de arrepentirse. Versículo 7 de Lucas, capítulo 3. Entonces vemos que lo primero que Juan expone es, versículo 7, que hay un juicio y que el hombre está en esa condición de orgullo que no quiere arrepentirse. Versículo 9 les dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Esa es una comparación que el Señor está haciendo, ¿verdad? Eso es una analogía. Aquel que está cortando un árbol. Pero vemos que también el Señor está hablando ya directamente de un árbol, no el que está podando, ¿verdad? Que está empezando a cortar las ramas poco a poco y que ya llega al final y que ahora va a cortar. No, el Señor Juan aquí, está hablando acerca de que ya el hacha está en la raíz del árbol. Está a punto de cortarlo y quitarlo porque nunca dio fruto, dice. Todo árbol que no da buen fruto, eso es lo que le va a ocurrir. Se corta y se echa en el fuego. Creo que la analogía está clara de lo que el Señor les está diciendo. ¿Cuántos profetas han venido, les anunciaron a ustedes el juicio del Señor? Ese juicio vino, ¿verdad? Fueron llevados, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a otras naciones por causa de dejar la ley del Señor. Ahora viene Juan anunciándoles también que deben arrepentirse. Ellos ya conocían todo el juicio que habían recibido. Juan ve que vienen y no se están arrepintiendo tampoco, no vienen con ese fin porque se creen buenos porque son descendientes de Abraham, y les dice, llegará el momento en que el hacha corte por completo y ya no habrá ninguna esperanza más. Lo que sigue es ser quemado en el fuego. En el versículo 17 también Juan hace esta otra comparación. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo, o sea, lo bueno, en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esa era la predicación de Juan, acerca de un juicio que vendría. Ahora, ¿cuál es la respuesta a esa predicación? Ese es el segundo punto. En el versículo 10 dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? El versículo 12 también. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y el 14, que es el versículo de memorización, también le preguntaron unos soldados y diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Ahora, nosotros lo que vemos en los evangelios, cuando leemos los evangelios, es que había una población, ¿verdad?, de aquellos que llegaban realmente donde el Señor, viendo su necesidad de Él. Casi siempre, ¿verdad?, lo que vemos publicanos, como Mateo, vemos a Zaqueo, se habla de rameras, ¿verdad?, que llegaban arrepentidas ante Él. Pero aquellos, ¿verdad?, que eran, como les decía, este grupo, fariseos, saduceos, eran los que se veían a sí mismos buenos, no veían esa necesidad del Señor. No vemos que la respuesta de ellos sea decir, Juan, ¿qué voy a hacer entonces? ¿Verdad? Si ya el hacha está puesta, ¿qué voy a hacer? No vemos que se nos narre acerca de esto. Ahora,
por la gracia de Dios sí vemos en los evangelios que hubo algunos de esos que sí creyeron y quedó registrado, ¿verdad? Prueba de ello es Nicodemo, por ejemplo, ¿verdad? Que Dios le salvó. Se cree, ¿verdad? Pero la mayoría de ellos no tenían esa actitud, pero en cambio aquí vemos que viene el pueblo humilde, ¿verdad? Publicanos, la gente, publicanos y los soldados también. Llegan ante la predicación de Juan y esa es su respuesta. ¿Qué haremos? Ahora, recordemos esto, nuestra salvación no es por obras, ¿verdad? Recordemos el relato del joven rico, que le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces el Señor lo confronta con la ley, eso es, pero nadie puede cumplir la ley, ¿verdad? Nadie puede justificarse por la ley. Pero aquí Juan lo que está diciendo es que por causa realmente de haber creído, estos son los frutos que van a ver en usted, ¿verdad? Al publicano no va a cobrar más de lo que debe, o sea, va a ser justo en su trabajo. Y a los soldados, ¿verdad? Les habla, no hagáis extorsión a nadie, o sea, que no hagan violencia de nadie por el puesto que tienen, no calumnien, o sea, no acusen falsamente, ni busquen tener favores ante otros, ¿verdad? O enriquecerse por medio de ese puesto que tiene, y dice, y contentados con vuestro salario. Ahora, hermanos, ahí nosotros vemos muchas aplicaciones para nuestra vida, ¿verdad? Porque, o sea, el Señor primero podemos decir que el Señor salva de todo contexto, ¿verdad? Vemos que está salvando gente que trabajaba para el Imperio Romano. Y ahí, por la gracia del Señor, esos escucharon la predicación de Juan y acudieron al llamado del arrepentimiento, ¿verdad? Vemos a los publicanos también. Entonces el Señor salva de muchos contextos. Y según lo que nuestra confesión afirma de este versículo, ¿verdad? Que es con respecto a las autoridades civiles, el cristiano, el Hijo de Dios, puede estar involucrado en esta labor, ¿verdad? En una labor de autoridad junto con el gobierno. Pero en medio de esa posición, ¿cuál es el deber de él? Bueno, actuar de manera justa. Ese puesto que yo tengo, ¿verdad? Que el Señor se lo concede a algún hermano en la fe, es no para enriquecerme, no para calumniar ni extorsionar a nadie. Estoy ahí primeramente para la gloria de Dios. Ese es el trabajo que yo voy a ejercer fielmente para honrar al Señor. Y voy a dar ahí frutos de que yo soy un hijo de Dios, un fruto de que yo me he arrepentido verdaderamente. Y eso podemos aplicarlo en cualquier puesto de trabajo que nosotros tengamos. Vamos a hacerlo de manera que puedan decir, hay algo diferente en este empleado que tenemos. Obviamente, como veíamos ahora también, no es para el reconocimiento nuestro, porque, ¿verdad? Eso ya sería un pecado, sino para la gloria de Dios, para que las personas conozcan, es por lo que Él cree, ¿verdad? Que hemos creído en nuestro Salvador. Entonces eso nos lleva, ¿qué voy a hacer? Bueno, donde Dios me ha puesto, quiero dirigirme de acuerdo a su palabra. Pero eso es porque primeramente Dios nos ha concedido el arrepentimiento, nos ha concedido ver a Cristo. Esa es la respuesta. Sabemos que en el contexto, ¿verdad? Hablando dice en el versículo 10, de la gente del pueblo, de los publicanos y de los soldados. Obviamente ante el pueblo sabían quiénes eran los publicanos, aquellos que cobraban más, una parte a Roma de impuestos y otra para enriquecerse ellos. Los soldados, es probable entonces que esto era lo que hacían, porque igual les digo, no hagan eso, porque probablemente esa era la actitud de ellos, extorsionar, calumniar y aprovecharse de su puesto. Entonces el punto es, el Evangelio transforma toda nuestra vida, todo lo que hacemos va a ser transformado y ahí va a ser el fruto del arrepentimiento, toda labor la cual nosotros realicemos, y vamos a estar contentos en lo que el Señor nos dé en la labor que nosotros realicemos. Ahora, eso nosotros debemos rogar al Señor que nos permita realmente tener ese gozo en el oficio que Él nos ha dado para honrarle a Él. Ahora, entonces vemos que Juan primero en su predicación llama al arrepentimiento y anuncia el juicio. En segundo, le dice al pueblo cómo debe vivir entonces aquellos que han creído. Pero ahora en el tercer punto, ¿qué es lo que hace Juan? Bueno, Juan señala a aquel que es el que les va a conceder a ellos realmente arrepentirse y cambiar. Juan señala a Cristo, aquel
al cual Él vino a prepararle el camino. En el versículo 16 dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Y vean lo que dice Juan: de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Obviamente sabemos a quién estaba apuntando Juan: a uno más poderoso que él. Recordemos que nuestro Señor Jesús, cuando Él habla acerca de Juan, ¿verdad? Le preguntan acerca de Juan. Él dijo: de entre los hijos de mujer, no hay mayor que Juan el Bautista. Pero Juan dice: pero viene uno que es más poderoso que yo. Entonces vemos, primeramente, este hombre está anunciando, ¿verdad? Preparando, como les decía, el camino al Señor. Aquello que Dios iba a venir a hacer. En el versículo 4, 5 y 6 se habla de ese momento cuando iba a hacer llegar Jehová. Cuando ustedes leen en Isaías 40, lo que está describiendo aquí es la venida de Jehová. Que vemos que el que llegó fue Jesucristo. Ahí nosotros vemos ese único Dios verdadero, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Juan lo que estaba anunciando era ese avivamiento, ese despertar que iba a haber cuando llegara el Hijo de Dios. Dice: y verá toda carne la salvación de Dios. Porque eso era lo que la obra de Cristo iba a venir a hacer, la salvación de su pueblo. Por eso Él dice: yo estoy bautizando en agua, pero lo que Él va a hacer es mayor, porque Él les va a dar su Espíritu Santo. Los va a bautizar en su Espíritu Santo. Y todo aquel que tiene el Espíritu Santo es el que va a dar fruto de arrepentimiento. Sin el Espíritu Santo, el hombre lo que va a estar haciendo es engañándose, creyendo que puede reformarse a sí mismo, haciendo obras que él considera que son buenas, pero para luego más adelante darse cuenta que vuelve a sus mismos pecados, porque no hace esto porque haya experimentado un nuevo nacimiento, porque esa es la obra que hace el Espíritu de Dios. ¿Y quién lo entrega? El Señor dijo: yo os enviaré a otro Consolador. Él va a dar testimonio de mí. Y todo aquel que ha creído en Cristo, eso es lo que ha experimentado, la llenura del Espíritu Santo, que es el que nos lleva a Él, a creer en Jesucristo. Entonces Juan se humilla y dice: yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. Que muchos comentaristas dicen que eso era el oficio más bajo que podía hacer una persona. Recordemos que en esos tiempos, ¿verdad?, las personas, sus pies estaban sucios realmente de muchas cosas, ¿verdad?, que no habían calles pavimentadas. Y ese era el oficio más bajo que alguien podía hacer. Y Juan se ve a sí mismo y dice: ni siquiera eso puedo hacer ante Él. Y eso, hermanos, es la actitud que debe tener todo aquel que anuncia este mensaje del Evangelio. Debo quitarme yo, debe quitarse usted, y que el único que sea presentado y exaltado sea Cristo. Porque lo que nosotros hacemos al hablar de Cristo, hablar de Él, nosotros no podemos convertir el corazón de nadie. Es solamente Él en su soberanía el que puede llegar al corazón de un hombre y transformarlo, al darle su Espíritu Santo. Por eso cada predicación que hacemos debemos buscar el auxilio del Señor, para que Él, por medio de su Espíritu Santo, obre en el corazón de los hombres. En el versículo 5 dice: todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y es esa actitud que va a haber en el corazón de aquellos que escuchan la predicación, y el Espíritu Santo viene y los convence y los guía a Cristo. Lo torcido se va a enderezar, van a llevar vidas entonces correctas delante de Dios, por lo que el Espíritu Santo hace en ellos al guiarlos a la verdad. Pero también Juan dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y vemos que ya Juan también ha venido exponiendo un poco acerca de ese fuego que iba a ser. El Señor en su primera venida vino como ese Salvador, aquel que vino a dar su vida en rescate por muchos. Pero sabemos que en su segunda venida Él vendrá a castigar a sus enemigos,
Cuando Él aparezca, en Mateo 25 dice, pondrá a su derecha aquellos que Él llamará benditos de mi Padre, pero a su izquierda pondrá aquellos que Él llamará malditos, para los cuales está preparado el infierno. Y Él traerá ese juicio a castigar el pecado y la maldad. Juan señala a Cristo. Toda predicación nuestra debe apuntar a Cristo, lo que Él puede hacer en el corazón de un hombre. Hoy esa es la buena noticia del Evangelio, que el hombre puede ser perdonado de sus pecados si acude a Él, al Señor Jesucristo, por la obra que Él ha hecho. Solamente la justicia perfecta de Cristo. Si creemos en Él, como Abraham nos va a ser contado por justicia. En Romanos, eso es lo que Pablo está defendiendo. No era una obra lo que Abraham hizo, sino que fue la fe que tuvo. Que nosotros vemos que esa fe es un don de Dios. Toda la salvación es de Dios, hermanos. La fe que hoy usted tiene en Dios, Él se la concedió. ¿Cómo no? Entonces nosotros debemos honrarle a Él cuando vemos todo lo que nos ha concedido. Si vemos frutos de arrepentimiento en nuestra vida, es gracias al Espíritu que Él nos ha dado. Debemos entonces glorificarle a Él. Y asimismo, el llamado es a todo aquel que pueda estar hoy aquí, que no ha experimentado el conocer a Cristo, que no tiene la fe que le puede contar por justicia, el llamado es acuda a Él. Clame a Cristo para que Él le salve y que no llegue el día entonces en el cual el Señor emita el juicio contra usted y usted vaya a recibir el justo juicio del Señor por causa de sus pecados. Pero si acude a Cristo, Él pagó por los pecados de su pueblo y por estar en el Hijo tenemos la vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos has permitido nuevamente meditar en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos para que toda nuestra esperanza, nuestra fe esté depositada solamente en Él. Que lo veamos solo a Él como el único que nos puede salvar y nos ha salvado de nuestros pecados. Y aquellos que hoy, Señor, tú conoces, que aún no han ido a Cristo, te ruego que tengas misericordia de ellos y que también les salves por tu gracia. Señor, te agradecemos por las bendiciones que en este día hemos tenido. Guárdanos ahora que vamos de regreso a nuestras casas. Ayúdenos en esta semana que iniciamos también a meditar en tu palabra, a ser diligente en los medios de gracia que tú nos das. Ayúdanos en medio de las pruebas que vamos a enfrentar en esta semana y que podamos perseverar en ti, Señor. Sosténnos y que podamos seguir confiando en tu gracia. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos. Dios bendiga.